Soy una persona muy amada, creo que hay una cosa muy importante que son los amigos. Siempre me ha gustado mucho la jarana. ¿Cómo le dices esto a tu familia? ¿Y qué tal la reacción de tus padres? Ajá, que ya que estamos lo vamos a contar. Venga, dale. Pero estuve muy mala del palo que casi me muero. Yo nunca había conocido una blanca como tú. Hubo cosas que yo viví que nunca pensé que fuese a vivir. O sea, yo por ejemplo en Malawi a las personas que son albinas las secuestran, las matan, hacen rituales con ellos, les sacan hasta los ojos, perdón que esto lo diga así, pero porque hay mucha superstición en que te trae buena suerte. ¿Viste esto? Que forman el grupo más grande de música del mundo. Y estaban las, no sé, 13.000, 15.000, no sé cuántas personas eran, cantando esa canción que casi ni se oía al solista que estaba en ese momento. Yo me puse a llorar. ¿Y has conseguido comprender para qué has nacido? Cada vez hay más personas que, aun teniendo un buen trabajo, planes, viajes, redes sociales y una vida aparentemente perfecta, sienten dentro un vacío difícil de explicar, como si nada terminase de llenar del todo. Y quizá por eso, cada vez más, esas personas buscan algo distinto, algo más profundo, algo que dé sentido de verdad. Hay personas que un día deciden salir de la zona de confort y marcharse lejos, muy lejos. Incluso cruzan el charco. Personas que dejan de preguntarse ¿qué quiero hacer con mi vida? Para empezar a preguntarse ¿para quién quiero vivir? Y curiosamente, muchas veces es ahí, en ese momento, sirviendo, entregándose y olvidándose un poco de uno mismo, donde empiezan a encontrar respuestas de verdad. Hoy vamos a hablar de misión, vamos a hablar de fe, de pobreza, de música, de comunidad, de búsqueda interior y de cómo un encuentro puede cambiarte la vida entera. Hoy tengo la suerte de estar aquí en Con Hielo y Sin Limón, un espacio de conversaciones reales y sin filtros, con una persona que sabe bien de todo esto. Rocío Campos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, qué ilusión que me hayas invitado. La ilusión es mía tenerte aquí, estoy muy agradecido. La verdad, me hace mucha ilusión, sobre todo conocerte y que te conozcan. ¿Quién es Rocío Campos? Yo soy una persona muy amada. Una persona muy amada. Soy una mujer de 31 años ya. A lo tonto, lo de decirlo como que Ya me va trae suma. vértigo, ¿sabes? Porque yo como que digo, tengo 23, pero no, ya no. Vengo de una familia muy grande, soy la mayor de 8 hermanos. Nací en Madrid, pero me crié en La Coruña. Mi padre es coruñés. Entonces he vivido aquí unos años, luego en La Coruña, y luego me volví aquí para estudiar en la universidad. Y soy una persona muy amada y pues creo que soy una persona muy feliz. O eso quiero. Interesante, ¿eh? Luego te haré una de las preguntas clásicas que Ok. va acorde a la felicidad. Vale. Me parece guay. Y de pequeña, ¿qué valores te han inculcado en esa familia súper numerosa? Pues yo vengo de una familia muy grande. No solo en mi propia familia, sino en mi familia paterna y mi familia materna son familias grandes. La verdad es que es una suerte y una bendición venir de familias grandes. Mi familia siempre ha sido una familia de fe, una familia de Dios. Tengo un ejemplo de unos padres que son increíbles, o sea, que tienen una entrega brutal y con su libertad le han dicho que sí al Señor y han sido instrumento para traer al mundo a 8 almas, 8 personas, que estamos todos locos un poco, pues para darle gloria, ¿no?, a Dios. Y criarse con una familia tan grande es muy divertido, es muy duro también porque muchas personas, o sea, somos muy diferentes entre nosotros, somos hermanos, pero somos muy diferentes. Pero allí también hay, dentro de como de esa diversidad,
hay una belleza muy bonita, ¿no? Y la oportunidad de criarse con diferentes personas te prepara luego mucho para la vida, porque la vida es difícil y te encuentras con personas que a veces soportas y a veces se te hace muy difícil aguantar. Y como ya tienes esa práctica, porque has tenido que aprender la generosidad, has tenido que aprender la paciencia, has tenido que aprender la obediencia, ¿no? Desde que eres pequeño, pues luego el mundo se afronta de una manera diferente, porque ya estás acostumbrado a la convivencia con personas que no eres tú. Interesante. Sí. Has mencionado a Dios. Sí. ¿Siempre has creído en Dios? Sí, siempre he tenido fe. La verdad, gracias a Dios siempre he tenido fe, lo agradezco muchísimo. Pero es verdad que mi entendimiento de Dios, pues evidentemente no ha sido el mismo durante toda mi vida. Yo cuando era pequeña siempre he sido una niña muy inocente y de hecho, o sea, por favor, niños, si estáis escuchando eso, tapaos los oídos. Pero los Reyes Magos, yo creía hasta el final. O sea, me enteré cuando yo debía estar o en sexto o en primero de la ESO. O sea, yo no me podía imaginar otra cosa. Para mí me hacía todo el sentido del mundo que 3 señores del año PUM viniesen a mi casa a traerme regalos. O sea, para mí era la verdad. Y yo me lo creía, pero que me peleaba con las de mi clase en el colegio. O sea, todo el mundo lo sabía menos yo. Y yo no me lo podía creer. O sea, no me entraba a otra cosa, ¿no? Entonces siempre he sido muy inocente. Entonces mi relación con Dios de pequeña pues siempre ha sido muy pura y muy de confiar en Él. Yo hablaba mucho con Él, hablaba de como estoy hablando contigo, y me iba a rezar y hablaba. O sea, siempre ha sido como un amigo, no una persona con la que dirigirme de manera muy normal. Luego es verdad que vas creciendo y, bueno, en el crecimiento normal de la persona, ¿no? Llega la adolescencia, te revelas, ¿no? Pues lo que tienes que hacer, lo que te toca. Luego vas siendo más consciente de cómo es el mundo, vas siendo más consciente de las heridas que uno tiene, ¿no? Y de los miedos que uno tiene, de las heridas que otras personas te han causado o te causan, entonces te duele. Y muchas veces echamos la culpa a Dios, ¿no? Y pensamos que Él es el malo que está detrás de todas esas heridas que tenemos. Pues es un mal entender, ¿no? de quién es Dios y realmente el amor que nos tiene. Entonces yo me alejé un poco de esa relación personal que tenía con Él. ¿Cuándo? ¿Con qué edad tenías? Pues empezó un poco, pues divises en segundo de bachillerato. Más adolescencia, ¿no? Sí, posadolescencia, ¿sabes? Preuniversidad, en la universidad también un poco los primeros años. Sí seguía yendo a misa los domingos y me confesaba, pero empecé como a entender la fe como una serie de normas o de comportamiento, como un check, ¿no? Que tienes que hacer, bueno, pues para ser buenecilla, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues salgo, pero bebo, pero tampoco tanto, ¿sabes? O, pues sí, o sea, pero tampoco tanto, ¿no? O haces, no sé, bueno, no voy a entrar en detalles, pero esas cosas que todos hemos, bueno, que muchos hemos hecho en la universidad y tal. Y luego también, en esas épocas en las que eres más vulnerable, creo que hay una cosa muy importante que son los amigos y las personas de las que te rodeas, ¿no? Yo es verdad que siempre desde pequeña soy una persona súper social, me encanta la gente, entonces siempre me ha gustado mucho la jarana, o sea, siempre me ha gustado mucho estar rodeada de gente, el lío, sí, o sea, como toda la parte social, ¿no? de nuestro existir como seres humanos. Y es verdad que en esas épocas en las que eres tan vulnerable, si te juntas con personas que no tiran de ti para arriba y tú todavía no tienes la fuerza para vivir tus convicciones bien, pues eso no ayuda, te tira un poquito para abajo, ¿no? Pero bueno, a mí poco a poco el Señor se me fue mostrando, retomando un poco la relación que yo tenía o cómo vivía mi relación con Él cuando era pequeña, que no era tanto un check de ser buenecita, sino era un encuentro con un amigo, ¿no? Y entonces pues hubo varias cosas se juntaron, a través de personas que conoces, a través de canciones, a través de experiencias de vida, en los que Dios poco a poco
va dejando como, pues no sé, va como tocando tu corazón y diciendo, hey, un momento, te has olvidado que yo estoy aquí, yo soy amor, nunca te he abandonado, ¿sabes? Siempre he estado aquí. ¿Puedes contar una de esas experiencias? Antes de seguir con el programa, quería recordarte que cada 2 semanas, los jueves, vas a poder disfrutar de una nueva conversación real, cercana y sin filtros, aquí en Con Hielo y Sin Limón. Y a ti que estás al otro lado, gracias de verdad por estar aquí. Si este podcast te aporta algo, te hace pensar o simplemente te acompaña, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras a like, dejases un comentario y lo compartieses con los tuyos, porque eso es lo que hace que este proyecto pueda seguir creciendo y llegar cada vez a más gente. Muchísimas gracias y ahora sí, continuamos con el episodio. Ajá. A ver, ¿cuál? ¿De la canción? Te cuento la de la canción. A mí, cuando estaba en la universidad, un compañero mío de clase, era súper artista y le gustaba muchísimo la música, me descubre un grupo de música que estaba empezando en ese momento, que ahora, si yo te digo Club del Río, sabes perfectamente quién te hablo, ¿no? Sí. Pero antes eran unos amigos del colegio, estos chavales, y conocían a mi amigo de clase, no eran nadie, por así decirlo. Y tienen una canción muy bonita que se llama Es Natural. Y a mí, desde que escuché Club del Río la primera vez, la primera canción, dije, esto es demasiado brutal. O sea, los mensajes de estas canciones resuenan muchísimo en mi corazón. Y siempre, es mi grupo favorito. Y pues una vez estaba hablando con un sacerdote, pues hablando un poco en este camino, ¿no? De volver, de retomar. Yo tenía prejuicios, yo tenía heridas, ¿no? Y estaba como hablando un poco con él. Y pues hablando en la conversación, él me dice una frase de la canción que evidentemente él no había escuchado, no sabía ni quién era el grupo, pero me dijo algo así como: es natural caerse y volver a seguir, ¿no? Y volver a andar, algo así. Entonces la canción literal dice: es natural caerse en la mitad y volver a andar. Y entonces como que yo tenía en ese momento esa fiebre, sí, o sea, ese momento, esas canciones que a mí me habían gustado muchísimo y me habían impactado un montón, y de repente tengo un sacerdote al que yo le estoy pues abriendo mi corazón en ese sentido de, oye, tengo esto otro, de, bueno, este malentender de quién es Dios. Y cuando te contesta con una canción que te está resonando porque llevas unos meses escuchando esa letra, dices: aquí hay algo, ¿no? Aquí hay ¿quién me está hablando aquí, ¿no? ¿Quién está aquí detrás? ¿Y lo sentiste así? Sí. Yo sentí que Dios me estaba diciendo: es por aquí. Es por aquí, ¿no? Es por aquí. ¿Edad? Pues no me acuerdo. ¿Era la uni ya más avanzada? Era la uni, pues yo a lo mejor estaba en tercero de carrera, una cosa así. ¿Qué estudiaste? Cuarto. Yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas. En Madrid. En Madrid, en Villanueva. Muy bien. Ahí estuve yo. Toma ya, ¿eh? Sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Porque la evolución, o sea, de public relaciones públicas a lo que haces ahora no tiene nada que ver, vamos. Sí, no, solo quédate aquí si quieres descubrir un poquito más, porque es heavy, tu vida da muchos vuelcos. Sí. Hay momentos importantes, ¿no? Hay decisiones importantes que tomas en tu vida y empiezas una vida misionera, por así decirlo. Sí. Que podría, por ponerle un nombre, porque quizás no es del todo así. En el que decides irte fuera. Cruzas parte del charco, por así decirlo. Sí. ¿No? O sea, había otro momento en mi vida, que ya que estamos lo vamos a contar. Venga, dale. La verdad es que esto no lo sabe mucha gente, pero hoy es un vas a ver buen día. Algún día más, ¿no? Hoy es un buen día para abrirlo. Yo cuando estaba en cuarto de carrera, en la Navidad del 2016 al 2017... pues yo estudiaba en Madrid, pero mi familia vivía en Coruña, con lo cual yo me voy a La Coruña en Navidades, por lo típico de vacaciones y tal. Y entonces el 1 de enero por la tarde, después de la fiesta de Año Nuevo, que yo había salido con mis amigos, pues obviamente como cualquier 31, ese 1 ya por la tarde me empiezo a encontrar muy mal y pasé una noche muy, muy, muy mala. Empiezo a tener me cuesta muchísimo respirar, estoy muy mal. El 2 ya fatal. Me cuesta moverme, no tengo fuerza, me cuesta tal. Bueno, total, que me voy a urgencias, me ingresan. Entonces resulta que tuve una bacteria, no se sabe ni por qué ni nada, pero estuve muy mala del palo que casi me muero. Pero gracias a Dios no me morí.
Entonces, de hecho, estuve muy, muy, muy malita. Estuve un mes y pico ingresada en el hospital. Entonces, hubo una noche, tras unos días, bastante dura, la doctora que estaba en urgencias, que era amiga de mi madre, pues llamó a mis padres esa noche y le dijo, o pasa o se muere, o sea, no hay otra esta noche. Entonces, pues al final se me dio una oportunidad para seguir aquí. Y en ese proceso de sanación después estuve ingresada un mes, luego salí, tuve que dejar la carrera porque no tenía fuerzas ni físicas, ni psíquicas, ni anímicas, no tenía absolutamente nada, y espirituales, estaba destrozada en todos los sentidos de mi vida. Por aquí se juntaron como varias cosas, ¿no? El pasar de intentar como preguntar el por qué me pasa a mí esto, porque no va tanto, lo que decías tú un poco al principio, no va tanto del por qué, sino el para qué o el para quién. Y sobre todo darme cuenta que yo mi vida, aunque fuese como un check de cosas y no hiciese cosas, o sea, no había matado a nadie, ¿sabes? Pero no estaba viviendo una vida entregada al Señor. O sea, mi vida no era una vida de Cristo. Y eso yo lo vi muy claramente cuando estaba en el hospital. O sea, yo dije, puedo tener muchos amigos y salgo de fiesta y estudio y apruebo y me porto bien con mis padres y voy a ver a mis abuelos y lo que sea, ¿no? Pero mi vida no es una vida entregada, o sea, mi vida no es la vida de Cristo. Entonces ahí empecé a replantearme las cosas. A la vez, como unos años antes, ya había conocido Hakuna. Entonces iba y asistía a las horas santas y empezaba a vivir la vida de Hakuna. Todo eso se mezcló un poco en mi corazón. Yo creo que eso también el Señor lo usó para reconducirme un poco y para decir, efectivamente, o sea, tú eres mía, para eso te he creado, para que vengas a mí, para que seas feliz en mí. No vas a encontrar la felicidad en salir de fiesta de lunes a domingo y los lunes ir a una hora santa, que está muy bien. Pero es una vida de entrega total. Y lo vemos en la persona de Jesús. Jesús es un radical absoluto. Entonces yo tengo que ser otra radical absoluta. Entonces, como en ese proceso, o en ese ir entendiendo poco a poco, no es que yo de repente un día coja y diga, entrego mi vida, jaja. Es un proceso. Es un proceso. Hay gente que sí, hay gente que de repente tiene una inspiración o lo que sea y dice, ¡pum! A mí no me ha pasado así, a mí me ha pasado con pum, 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 con pum. otra pum. historia. Exacto. Un pequeño clic al borde de la muerte, ¿sabes? Sí, pero yo, no sé, tampoco me parece como muy dramático, pero es así, ¿no? Entonces, o sea, cuando terminé la carrera yo trabajaba en el Teatro Real de Madrid. Y además, yo trabajaba en eventos. Era chulísimo mi trabajo. Aprendía muchísimo, tenía unos compañeros súper buenos, gente que llevaba trabajando en el sector años. O sea, para mí era un ejemplo increíble y te enseñaban un montón y fue chulísimo. Y pude, entre comillas, como haber hecho para quedarme un poco más, ¿no? Pero decidí no continuar y lo dejé. Y aquí sí que vino el momento, yo también soy una persona impulsiva, ¿eh? Y entonces aquí sí que vino el impulso, porque el impulso que empezó como a cambiar un poco todo, y es, yo estaba en casa de una amiga, estaba en casa de Tere Borrego un viernes, random. Un saludo a Tere. Un saludo a Tere. Y me llegó un mensaje de, oye, hay una familia que necesita una au pair en Malawi. Yo no sabía ni dónde estaba Malawi. Es un país que está en África, cerquita al lado de Mozambique, un país enano. Y hay una familia que necesita una au pair allí. Y yo leí ese mensaje y dije, soy yo. Me voy. Y el viernes siguiente estaba en un avión, ya yéndome. Así. Yo estaba viendo qué hago con mi vida, acabo de dejar ese trabajo, me busco otro, qué hago, pim pam pum, no sé qué, me piro. 2018, 2017. 2019. 19. O sea, 17 me pasa todo esto, 18 estoy trabajando, 19 me voy. Te piras a Malawi. Me piro a Malawi. Y estuve un año. Un poquito menos de un año. Flipo. ¿Qué hacías allí? ¿Trabajabas de au pair? Exacto, trabajaba de au pair. Y en el tiempo en el que no estaba trabajando, pues como podía hacer aquí, ¿no? Ver amigos, ir a misa,
ir a ayudar a donde se necesitase. Yo siempre, pues desde que soy pequeña he hecho voluntariado, siempre he estado en salida, ¿no? Y pues hacía lo mismo. Entonces me iba a un lado, me iba a otro, con las sisters de la Madre Teresa, luego había otras monjas, pero me iba los fines de semana porque estaban un poco más lejos. Y, o sea, era una vida muy normal, tampoco... ¿Y qué aprendiste de esa vida tan normal en la otra punta del mundo? Aprendí muchísimas cosas. Aprendí, lo primero, a dar muchas gracias por la forma en la que yo había sido criada y había sido educada. Entonces aprendí a dar gracias por eso. Porque a mí una vez, hablando con un amigo mío de Malawi, que se llama Vincent, Vini, es como mi hermano, le quiero muchísimo, estaba hablando con él y a mí me dijo un día: yo nunca había conocido una blanca como tú. Y yo pensé, pero tú a qué blancos has conocido, ¿sabes? O sea, no estoy entendiendo, porque estaba en la capital, el Lilongwe, había más blancos que yo, evidentemente. Pues claro, yo diciendo, ¿qué tipo de relación has tenido con un blanco, ¿no? O con una persona que no es de Malawi, para decir eso? O sea, ¿qué han hecho los otros o qué estoy haciendo yo? A mí eso me marcó muchísimo, porque yo no estaba haciendo otra cosa que yo no hiciese aquí, en España, con mis amigos o con mi familia, con quien sea, con el del autobús, ¿sabes? O sea, no estaba haciendo más que la propia vida, ¿no? O que la propia educación. A mí esa frase me marcó muchísimo. ¿Qué sientes cuando te la dice? Primero sentí una tristeza muy profunda, porque pensé que blanco, o sea, no quiero conocer a los blancos que tú has conocido para llegar a decir esto, cuando yo no sé, yo no te he comprado, yo que sé, una casa, o yo simplemente te he tratado como una persona normal. O sea, te he tratado como porque te quiero, ¿sabes? En plan, y no sé, te he dado los buenos días. Es que no he hecho grandes cosas, ¿sabes? Entonces sentí una tristeza profunda porque dije, me encantaría que vinieras a mi casa para que conocieras a mis amigos y a mi familia. O sea, me encantaría que tuvieses la experiencia de vida de tener un círculo que quiere lo mejor para ti, te quiere por quien eres y ya. Por eso Malawi te enseñó a dar gracias, ¿no? A dar gracias. Me enseñó que la condición humana es la misma para todos, independientemente del color de tu piel o del dinero que tengas. La condición humana es la misma y la dignidad, evidentemente, del ser humano es inherente a todos, es la misma, es enorme, y todos merecemos ser tratados con ese respeto y que se cuide nuestra dignidad, ¿no? Además, hubo cosas que yo viví que nunca pensé que fuese a vivir. O sea, yo, por ejemplo, en Malawi, a las personas que son albinas las secuestran, las matan, hacen rituales con ellos, les sacan hasta los ojos, perdón que esto lo diga así, pero porque hay mucha superstición en que te trae buena suerte. ¿Pero viste esto? Yo no he visto directamente ningún secuestro de una persona albina, pero era noticia cada día. A la orden del día. Sí, y yo participé en una manifestación, en una marcha pro vida, pro albinos. O sea, que salía la gente a la calle a defender a los albinos. Y yo dije, yo también me sumo a esta causa. Evidentemente, claro que estoy a favor, vámonos. Y marcho pues con la gente que me ha tocado, ¿no? Entonces, eso, la condición humana es la misma siempre en todas las personas. Entonces, al igual que yo discuto con mis hermanos, yo también veo aquí los hermanos que discuten entre ellos y no voy a romantizar. Muchas veces romantizamos la pobreza material, ¿no? No por romantizarla, y a la vez aprendes un montón, ¿no? Aprendes. Te voy a poner otro ejemplo. Yo estaba una vez en el mercado y yo iba a comprar sandías o melones, no me acuerdo. Y había un señor que tenía su puesto de melones o sandías, no sé qué era. Creo que eran sandías. Es que claro, es watermelon, entonces son sandías en español. Pero voy de bilingüe, pero en realidad tampoco para tanto, ¿eh? Y yo, ¿cuántos tienen? 20. ¿Cuánto cuestan? Tantos cuachas. Vale, perfecto.
te compro todos, aquí tienes el dinero, ¿no? Y yo con mis billetes en la mano. No. Y yo, ¿por qué no? Si tengo aquí todo mi dinero, en plan, te los voy a comprar. Y dice, no, porque si te las vendo todas ahora, ¿qué hago el resto del día? ¿Qué dices? O sea, ¿cómo te quedas frente a eso? No lo sé. Y sigo sin tener una respuesta para esa pregunta, ¿eh? Porque se te pueden ocurrir 20.000 cosas. O sea, vete a por más, vendes más, ganas el doble. Vete a tu casa y estate con tus hijos. Vete con tus amigos, sal a correr. O sea, no sé. Pero este señor no quería. Y entonces, ¿quién soy yo para decirle luego? Te llevaste una sandía. Me llevé 3. Me llevé unas pocas. Pero claro, fue para mí muy cuadros, impactante. te deja Sí. loco. Has hablado de Hakuna. Uh-huh. ¿Cómo aparece Hakuna en tu vida? Hakuna aparece unos años antes, cuando estaba en la universidad, pues coincidí con varias personas en la uni, varios amigos, varias amigas, que pues ellos estaban en Hakuna desde el principio, ¿no? Que de los que se quedaban, o sea, los que se reunían en la parroquia pues a rezar en esas primeras horas santas. Y yo, bueno, sabía lo que estaban haciendo porque eran mis amigos, pues te cuentan, ¿no? Y había ido a alguna hora santa de vez en cuando, pero yo también tenía mis propios prejuicios, mis propias heridas, mi propia tontería. Y pues iba, pero me resistía. Y sí que me invitaban, ¿no? Oye, vente, estamos aquí cantando en las horas santas. Yo pensaba, qué pereza. Qué pereza meterme en una iglesia a cantar ahora. O sea, pero así, ¿eh? Y entonces, bueno, pues viví una de esas horas santas que ya como que fui y me lo tomé en serio, ¿no? O sea, ya fui y dije, bueno, venga, a ver, Jesús, estás aquí, ¿no? Que sí, que sé que estás, pero como que yo necesitaba una confirmación o un entendimiento, necesitaba algo más, ¿no? Necesitaba pues esa confirmación de es aquí, ¿no? Y a mí lo que más me gustó siempre de las horas santas es el silencio que hay, el cara a cara con Jesús, que se acompaña de alguna que otra canción, ¿no? Y bueno, pues hubo un día en una hora santa que sí fue como ese entendimiento que yo necesitaba de decir, es aquí. Aquí es donde te quiero, aquí es donde me estoy mostrando en mi totalidad, ¿no? Como soy. Bueno, quiero decirte, la totalidad de la comprensión limitada del momento, ¿no? Porque Dios es inabarcable. Pero es aquí te quiero, aquí quiero que estés. Y fue muy normal, dije, pues ya está. Y así empezó, ¿no? A través del silencio en la hora santa, ¿no? De realmente hacer silencio en el corazón y escucharle dentro. Como empecé. Y luego ya, pues, todo lo que viene después. Vale, ¿qué viene después? Esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Bueno, Hakuna Groove Music es una parte importante de Hakuna, para el que no lo sepa. Y tú tienes algo que ver también en eso. Bastante. No, bueno, tampoco. Bueno, tu parte. Aquí es un grupo de gente desinteresada que forman el grupo más grande de música del mundo, porque es espectacular lo de Hakuna Groove Music. Es enorme, sí. O sea, yo en realidad, o sea, no soy nadie y soy pues una parte más de, pues eso, ¿no? Del grupo, pero o sea, a mí el cantar esas canciones en una hora santa, a mí me ayudan a rezar. A mí sí, o sea, me ayudan en mi relación con Jesús. Y ya. Entonces, si me toca, o sea, he tenido pues la suerte, la bendición, pues si hay que grabar un disco, pues yo he hecho algunos coros o de cantar en algún concierto. Pero no sé, creo que cada uno tenemos como una parte pequeña porque Hakuna somos un montón y cada uno pues tiene algo que hace, pues y a veces te toca y a veces no te toca. Eso es. Pero yo lo vivo como mi momento con Jesús y si me toca X me ha tocado y si no, pues no me ha tocado. Y eso sobre todo en la hora santa es súper normal y es muy bonito. Cuando de repente llegas a un concierto en el que hay 15.000 personas, que además se llenan, es increíble el efecto Hakuna, o sea, yo creo que nadie lo entiende, salen las entradas a los 20 minutos, está agotada, un Within Center, da igual el auditorio, el otro día en Venezuela,
tú en México, Sí. ¿no? ¿Sales ahí? ¿Era Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí. Bueno, he salido a varios. Bueno, O sea, cuando... Mira, yo una de las veces, creo que fue en el primer Vista Alegre, no sé si fue de repente cantando Vértigo. ¿Sentiste no sé. vértigo? No. No, o sea, bueno, un poco sí, o sea, o Nacidos de lo Alto, no me acuerdo qué canción era, que estabas así, pues en el coro, tal, no sé qué, y de repente, cuando tú estás cantando, evidentemente estás concentrada, porque tienes que, o sea, tú tienes unos monitores, tú tienes unos altavoces por los que estás oyendo lo que tienes que escuchar y tienes que estar concentrado porque en el fondo pues estás cantando delante de X personas que han venido a ver un espectáculo, ¿no? O sea, tú trabajas con muchos meses de ensayo, muchos meses de oración, o sea, uno tiene que estar muy preparado espiritual y técnicamente porque es heavy, ¿no? Lo que pasa ahí. Pero no sé, como que no desconcentré, pero empecé a conectar con el público. Y estaban las, no sé, 13.000, 15.000, no sé cuántas personas eran, cantando esa canción que casi ni se oía al solista que estaba en ese momento. Yo me puse a llorar. Porque ahí te das cuenta que es una sola voz que está diciéndole a Jesús, hola, o sea, te queremos y aquí estamos, ¿no? Y para mí eso fue un regalo auténtico porque ahí se ve bien y se vive, para los que estamos en el escenario, que no hay diferencias entre los que están arriba y los que están abajo. Es que es la misma voz, ¿no? Diferentes personas, diferentes gargantas, pero es una misma voz que se dirige al Padre y que va al cielo, ¿no? Y entonces eso es una maravilla. Y ahora, pues, el 8 de marzo vivimos un concierto en la Ciudad de México, también brutal, 8.000 personas, no esperábamos, también se acabaron las entradas en nada. Y fue una brutalidad porque la mayoría de gente del concierto que participaba cantando y tal eran mexicanos y luego pues vino un pequeño grupo de varias ciudades de España para apoyar y estar. Y fue la mezcla entre todos increíble, o sea, una unidad, una piña, nos pasamos, nos pasamos demasiado bien. No sé, fue una gozada. Era la primera vez que se hacía algo tan grande en México, organizado por Hakuna. Y bueno, ha sido un auténtico regalo vivir eso. ¿No? Claro, viviste. Es que hay que poner en contexto un poco a la gente, porque claro. Sí, estamos avanzando un poco. Estamos avanzando un poco, porque de Malawi, bueno. Yo de Malawi vuelvo a España. ¿Vuelves a España? Empecé a trabajar en marketing. Vale. Y me estudié después bueno, me interesó muchísimo el mundo de, por así decirlo, la ayuda internacional, que es un poco la labor del misionero, pero profesionalizada, porque esto lo llevo haciendo la iglesia desde que es iglesia. Y entonces yo dije, bueno, voy a estudiar un máster. Y entonces estudié un máster en Cooperación Internacional al Desarrollo y estuve trabajando casi 4 años en una fundación. Gente buenísima. Y trabajaba mucho en proyectos en Bolivia y Guatemala. Era project manager y esos eran los proyectos, sobre todo en esos países. También me dio la oportunidad de poder viajar a esos países, de entrar en contacto con gente muy diferente. Pues yo qué sé, en Bolivia tienes gente que vive en el altiplano boliviano a 4.500 sobre el nivel del mar. O sea, eso es una brutalidad de alto. O gente que vive en la Chiquitanía, que es la selva cerquita de Brasil, y que son etnias completamente diferentes, ¿no? En un lado se habla chiquitano, en el otro lado se habla quechua, aymara, ¿sabes? O sea, todo unos mundos increíbles. También en Guatemala, pues por ejemplo, así como... Luego, yo a través de todos estos viajes y todo mi trabajo y tal, he ido viendo como guiñitos del Señor, que a mí me cuida muchísimo. Y, o sea, por ejemplo, en Guatemala uno de los proyectos se hacían en un pueblito que se llama Cruz de Santiago, que es el lugar donde se celebra la primera misa en la historia de, bueno, antes lo que era el virreinato, ¿no? Y estuve ahí yo en la primera misa que se celebra. O sea, hay como una especie de, no es una iglesia, es como una especie de capilla, precioso, nadie sabe. Pero claro, son de repente cosas y regalos que dices, ¿qué es esto, no? Y gracias a todos esos viajes y todos estos guiñitos, pues como que el tema de la misión, ¿no? Que se le conoce ahora, o se ha puesto muy de moda o yo qué sé qué, bueno, como que el Señor va actuando en mi corazón, ¿no? Hubo otra vez que esto fue en Bolivia,
allí en las montañas, en una comunidad que se llama Pisacaviña. Te digo, 4.500 sobre el nivel del mar. O sea, es una locura. Ahí arriba tienes que beber té de coca para el mal de altura y el estómago y tal. Eso es muy interesante. Está muy bueno también. Y, estando ahí arriba, yo no tenía contemplado, pero me dijeron, no, te toca dar como un discurso, unas palabritas. Y yo, ¿yo de qué? Si no soy nadie, ¿sabes? Yo vengo aquí a ver cómo van esos proyectos, a escuchar a la gente y tal, y poco más. Pero yo no quería decir absolutamente nada. No, hombre, sí, tal, no sé cuántos. Entonces, bueno, pues me pongo a ello, bueno, tal, muchas gracias por la colaboración de todos, cómo se nota, las familias, pues yo qué sé, lo que te sale en el momento. Y no sé por qué, al final de ese discurso, además me marcó muchísimo, dije, bueno, muchas gracias, tal, Dios os bendiga. Y además, o sea, tú sabes, en España nadie dice Dios os bendiga. Nadie dice Dios te bendiga. O sea, es algo que nosotros no hacemos. Y a mí de repente me sale a decir Dios os bendiga. Claro, cuando yo de repente veo las caras de la gente que reaccionan con los ojos así abiertos, y ya después, cuando estábamos comiendo no sé qué, tal, se me acercan varios, ¿tú también crees en Dios? Y claro, ya te vas dando cuenta que es que para Dios no hay barreras. Es que Dios no entiende de fronteras. Es que lo único que nos une a todos es la condición de hijo. Y a mí me lo enseña una abuela de Pisacaviña, que tú también crees en Dios. Esa señora a lo mejor iba a misa, no sé si una vez al mes, porque no hay capillas, no hay sacerdotes, no hay nada. Pero lo que nos unió en ese momento es que, yo qué sé, yo digo, Dios os bendiga, y la señora dice, este está mi equipo. Y dices, ostras, qué gran equipo. Lo siento, pero es que qué gran equipo, somos el cuerpo de Cristo. Es que es una locura. Entonces, a mí ese tipo de cosas me va como llenando el corazón y me va pues transformando por dentro, me va despojando de todo lo que me sobra. Y pues en febrero del 24 yo dejé mi trabajo unos meses antes y decido irme a vivir a México, a la Ciudad de México. No tenía nada. Ahí cruzas el charco. Ahí cuando cruzo el charco. O sea, como por un periodo largo, ¿no? ¿Por qué te vas a México? ¿Qué pasa? Bueno, primero me voy porque teníamos una actividad de Hakuna, teníamos las HAM, teníamos un congreso y nos fuimos para el congreso y aprovechando teníamos bodas de amigos. Las HAM, para el que no lo sepa, es Sí. Hakuna All Meeting, que es un meeting internacional, en este caso en Ciudad de México, en la que acuden cientos de personas de diversas partes de Latinoamérica, de España, de todo el mundo, ¿no? Exacto. Es como, sí, un encuentro, ¿no? Anual. Y era la primera edición que se hacía en México, para todo el continente americano. Y entonces yo me fui pues porque yo dije, pues me voy, ya está. Y pues estando ahí dije, me quedo. O sea, fue así. Y pues empecé, pues dije, ya llevaba un tiempo discerniendo, llevaba un tiempo queriéndome ir fuera. Y yo pues veía que tenía una conexión con Hispanoamérica grande, que ya había estado en México, ya había estado en Guatemala, ya había estado en Bolivia, o sea, había estado en ciertos países. Y dije, me gustaría estar un tiempo de mi vida aquí. Porque creo que es lo que Dios me está pidiendo y yo quiero ser obediente y pues ¿por qué no? Y entonces, bueno, ¿Cómo me le voy. dices esto a tu familia? Pues así, ¿eh? Tal cual. Sí. Yo que... ¿Y qué tal la reacción de tus padres? ¿Sabes qué? Pues mis padres son muy graciosos y mis padres son muy buenos. Y claro, tú ponte que ya venimos de Malawi, o sea, ya venimos de muchas otras locuras de pasadas. Y además yo cuando, o sea, antes... No les sorprendió, vamos. No les sorprendió en absoluto. O sea, cero sorpresa. De hecho, esto mi madre lo cuenta. Cuando era pequeña yo tenía, en mi mesa de estudio tenía un mapamundi. Y era donde apoyaban los folios. Es que no sé cómo se llama, pero sí, era como un mantelillo. Y era un mapamundi. Entonces yo cuando era muy, muy pequeña, un día entró mi madre y yo estaba así mirando el mapa y dice, ¿qué estás haciendo? Y digo, estoy mirando el mapa. ¿Dónde estamos? No sé cuándo, estará así, mi madre, pues aquí y tal. Y entonces pero es que no sé cuándo, debía estar en primaria. Y entonces le dije, yo cuando sea mayor voy a vivir aquí. Y señalé a Australia. O sea, Todavía pues no te has ido a Australia, ¿no? No, todavía no. Esperemos que todavía, que no. Cuidado, poco a poco. estad atentos aquí a Rocío, que acaba en Australia el mes que viene. No, pero como que siempre he tenido como ese deseo, ¿no? Entonces mis padres se lo tomaron... bueno, pues con sorpresa, preocupación a veces también, pero
pero mis padres confían mucho en Dios también. Y a mí mis padres, y sobre todo mi madre, siempre me ha enseñado lo que es la providencia divina. Y me lo ha demostrado, me lo ha inculcado, me lo ha enseñado y me lo recuerda a día de hoy, me lo recuerda siempre, la providencia divina, ¿no? El amor de Dios por todas sus criaturas, especialmente por el hombre. Entonces no te olvides de la providencia. Y cuanto más confías en la providencia y cuanto más te dejas cuidar por la providencia, más notas cómo te está cuidando. Eso lo decía mucho San Francisco, un grande. Entonces, pues es que mis padres confían también mucho en Dios, ¿no? Entonces se lo tomaron pues con esa Te dejaron confianza. volar. Sí. Bueno, espero que te sigan dejando volar para Australia, No Italia, creo. lo que sea, No creo. lo siguiente episodio. Es heavy, es heavy. Bueno, también has viajado mucho por Hakuna Group Music, por Hakuna. Has ido viajando a lo largo del mundo. Ese concierto en Ciudad de México debió ser increíble, que era del que hablabas. Uh-huh. A Venezuela... No, Todavía no, todavía no. porque era el primero allí, pero podría ser porque es el más reciente. Fue una locura también. Fue una locura, sí. Tú, de todas estas historias que escuchas, ¿no? A raíz de gente que se convierte en un concierto, o ¿cuál ha sido la más loca que has escuchado que hayas dicho, wow, me sobrepasa? He escuchado muchas historias, es verdad, y las que no escuchamos, que seguro que hay muchas más. O sea, yo diría dos. Lo primero, lo que Dios está haciendo en mi corazón, y no en plan egoísta de yo, no, sino porque creo que Dios me ha despojado de muchas cosas que me sobraban y que todavía me siguen sobrando en mi vida. Y luego, usando el concierto de México, a nosotros en los conciertos nos ayuda pues una productora, ¿no? De eventos y de conciertos y tal. Y el equipo, la verdad es que el de México es una goza, no sabes cómo trabajaban, nos llevamos súper bien con ellos, o sea, son increíbles. Y una de las que ayudaba en producción, una de las chicas, que la verdad, bueno, si es que ya somos amigas, es que es muy buena, pues durante el concierto, nosotros en los conciertos siempre hay una capilla detrás, ¿no? Mientras estamos cantando hay un equipo que está rezando. Que es uno de los Eucaristía. secretos de los conciertos de Hakuna Group Music. Exacto. Que es espectacular. Sí. ¿Qué grupo de música tiene una capilla detrás del escenario? Exacto. Que sea el culpable de todo el éxito. Claro. Porque altares de cositas hay. Exacto. De otras cosas hay porque el Santísimo expuesto, como en las horas santas exacto, de Hakuna, ¿no? Exacto. O sea, es como continuar esa hora santa, ¿no? Eso es. Agrandar como ese abrazo del padre. Bueno, es muy bonito. Entonces, esta chica durante unas canciones dejó su trabajo, o sea, pues ella estaba con los pinganillos, el no sé cuántos tal. Entonces ella entra en la capilla, se quita todo, lo deja así apartado, cae de rodillas y se pone a rezar. Y se pone a llorar. Se pone a llorar, ¿Era creyente? a llorar. Pues no yo no sé hasta qué sabemos. punto practica, no practica. Bueno, o sea, en el fondo, a ver, es mexicana, o sea, quiero decirte, hay una cultura católica, pues evidentemente estará bautizada, pero así de una práctica, pues yo creo que no lo sé. De repente se arrodilla. Se arrodilla y se pone a llorar y pasa un rato, no sé cuántas cantar, pero pasa un rato rezando y además empieza a escuchar, ¿no? Por el pinganillo, tal, tienes que venir, te necesitamos en no sé dónde, tal. Y entonces ella se resistía un poco porque no quería ir. Y entonces había otra chica ahí con ella que fue la que me lo compartió, que como que la abraza tal o como que se acerca y le dice, es que no me quiero ir de aquí nunca. Entonces es como el momento de las tiendas, ¿no? Que dice San Pedro, maestro, vamos a hacer 3 tiendas porque estamos de locos. Entonces yo creo que esta chica lo vivió igual. O sea, es que no me quiero ir nunca de aquí. Nunca me quiero ir de la presencia de Dios, ¿no? Y a mí, porque, bueno, me lo contaron y pensé, es que yo, o sea, en mi día a día yo tampoco me quiero ir de la presencia del Padre. Y a mí eso es una historia que me ha marcado mucho luego. Muy bonito. Gracias Sí. por compartirla. Hombre, gracias a ti. ¡Qué bonito! ¡Wow! Vale, México. Así. Volvemos a México. ¿Qué te llevaste en México? Buah, en México... Esto es muy reciente, ¿no? Es muy reciente ¿De porque... 29 años? ¿Qué tendrías cuando te vas para allá? 29, sí. Tal cual. 29 años tenía. Sí, he pasado 2 cumpleaños en México. Heavy. Wow. Sí. Pues mira,
que cuando le dices que sí a Dios, Dios te da, no te puedo contar. Dios te cuida, no te puedo contar cómo te cuida. ¿Cómo te cuida? Brutal. O sea, lo del 100 por uno se queda corto, ¿sabes? O sea, ¿Sí o no? Sí, es increíble. ¿En qué lo has visto? Pues detalles pequeños de... pues había días en los que por X o por Y y tal, pues no había comido ese día, ¿vale? Hay veces que tienes más dinero, a veces que tienes menos. Pero ese día no comes o no has comido y de repente aparece alguien con comida y te dice, es que me he comprado, yo qué sé, estas manzanas y no sé qué y tal, y esa persona no sabe que tú no has comido. A ver, tampoco te vas a morir por no comer un día, ¿sabes? Sí, no pasa nada. Pero son como pequeños detalles que te van cuidando poco a poco, que dices... Bueno, es que aquí está Dios presente, ¿no? Yo vivía con una señora que me acogió en su casa. Y claro, una señora a la que no conoces de nada. Y te abre las puertas de su hogar, te abre las puertas de su vida, de su persona. Porque te acoge, ¿no? Y pues es vivir o convivir con, pues eso, con otra familia que no es la tuya, pero que hay una unión ahí, hay un corazón enorme y una generosidad que yo en los días de mi vida, o sea... Y entonces sigues viviendo, ¿no? Es que la familia de la iglesia es una familia muy grande y es una familia muy real. ¿Cómo era tu día a día allí? Yo me levantaba, pues ponte a las 7:30, normal, porque como también trabajaba desde casa. Me levantaba, rezo, iba a dar un paseo. La verdad, todas las mañanas me gustaba dar una vuelta por el barrio para activarse. Muy bien. O hacía deporte, o sea, una de las dos. Y luego, nada, pues volví a casa, trabajaba hasta mediodía o así, como hasta las 12:30, ponte, hacía la comida, comía, a veces la tía comía conmigo también, otras veces no, porque ella estaba en su oficina, y después solía trabajar otro ratito. Y luego ya, como la verdad es que la Ciudad de México es una ciudad muy grande, mucho tráfico. Claro, entonces, en tu día a día dabas la vuelta. Sí, y daba un paseíto. Y empezabas a trabajar. Empezaba a trabajar, luego pues a mediodía me cocinaba, comía, por la tarde trabajaba un poquito más. Y ya pues medianamente pronto, como la Ciudad de México es tan grande y tanto tráfico y tal, pues lunes, martes y miércoles iba a las horas santas, porque el lunes había de profesionales, martes universitarios, todos los martes que podía iba, y los miércoles había hora santa de discernimiento en el sur de la ciudad, que es donde yo vivía. Wow. O sea, apoyabas las horas santas de Hakuna allí. Sí, o sea, iba a la hora santa como voy aquí. Claro. O sea, así. Y normalmente, o sea, miércoles, jueves, viernes, o sea, iba a misa de 7, siempre iba a misa por las tardes a la parroquia. Y ya luego, pues... lo que surgiera, la vida, pues a veces quedas con uno, con un amigo, luego con otro, otras veces vas a casa, ves una peli, así. ¿Y compartiría lo hacías también? Sí, todos los lunes por la mañana, todos los lunes me levantaba a las 5:30 de la mañana, porque iba a misa de 7 de la mañana con las sisters de la Madre Teresa, que vivían un poco lejos de mi casa. Entonces iba con un amigo, íbamos todas las mañanas y... Eso era el motor de mi semana, o sea, era lo mejor de mi semana, era ir a ver a las sisters y a las personas que vivían allí con ellas, que las quiero muchísimo. Es bonito esto porque en Hakuna no se dice voluntariado, se dice compartiriado. Sí. Y para ti probablemente significaría eso porque es que ellos comparten contigo, no eres tú el que vas allí y das, ¿no? Te crees que das algo, pero la realidad es que ellos son los que acaban compartiendo contigo. Exacto. Qué bonito que ese fuese... El día más importante de la semana. Sí. Es increíble. El bendito lunes. Es que bendito. Sí, a mí me encantan los lunes. O sea, era mi día favorito porque iba a las sisters. Y después de estas experiencias de misión en México, en Malawi y otras que has hecho, ¿cómo vuelves luego a la vida normal después de haber vivido algo así? Cuando yo volví después de Malawi la primera vez, lo pasé muy mal. Muy, muy mal. O sea, para empezar, las calles estaban asfaltadas. Entonces a mí eso tuve un shock. Qué feo, pero tuve un shock, o sea, de vuelta porque pues la calle no había negros. O sea, y a mí me costó muchísimo, eso.
cuando la primera vez que vine, ¿no? Y sobre todo mi corazón tuvo que aprender a hacer un poco las paces con, entre comillas, España de vuelta. Uno no nace en una familia, en una ciudad, en un sitio por casualidad. Hay un sentido detrás de todo eso. Y yo tuve que hacer las paces y redescubrir el sentido de donde me había tocado estar y permanecer, ¿no? Y sobre todo cuando consigues hacer las paces con eso y descubrir ese sentido, el por qué Dios te quiere aquí, ¿no? O sea, lo decía Benedicto XVI, ¿no? El has nacido en la época en la que has nacido por algo. ¿No? O sea, piensa. Pues esto lo mismo para el lugar o donde Dios te envía o donde has nacido, todo, ¿no? Si haces las paces con eso y encuentras ese sentido, transformar o todo lo que tú has vivido, aportarlo o devolverlo, ¿no? Donarlo, porque tú todo lo que recibes, lo recibes gratis, ¿no? Y lo donas, o sea, es el acto natural, ¿no? De devolver y de donar quién eres, porque ha habido una transformación en ti después de todas estas cosas, o en mí ha habido una transformación, ¿no? ¿Y cómo lo doy? Primero tengo que hacerme las paces, tengo que reconciliarme y estar sanar. Bien para poder darme bien, ¿no? Y a mí me costó. Ahora igualmente, claro, hay cosas que cuestan, ¿no? Pues porque las culturas son diferentes, las expresiones son diferentes, hay cosas que son diferentes, la manera de ser es muy diferente. No tiene nada que ver una persona, un malawian, que un mexicano de Puebla. O sea, culturas totalmente diferentes, vamos. Y la mía misma, y yo misma también, sí. Y entonces, bueno, o sea, para mí es una cosa que ha movido mi vida y es algo que me marca mucho y lo vivo, intento vivirlo. Gratis, o sea, dad gratis lo que gratis habéis recibido. ¿Y has conseguido comprender para qué has nacido? Pues aunque me cueste muchísimo muchas veces ser consciente o de verdad creérmelo, yo he nacido para hacer feliz a Dios. Dios está muy contento con que yo exista. Es bueno que yo exista porque Dios está muy feliz. Y a mí soy la primera que me cuesta muchísimo creérmelo, ¿eh? O sea, de verdad, no... ¿Crees que Dios está feliz? Creo que sí. ¿Quién es Dios para ti? Dios es mi padre, Dios es mi amigo, Dios es mi amante, Dios es mi amado. Dios es mi todo, ¿no? Si ahora mismo le tuvieses delante... ¿Qué le tenemos? También te digo. Es que, claro, ¿qué preguntas me haces? Aquí no hay una capilla como en los conciertos de Hakuna. Sería un lujazo. Si ahora mismo, imagínate que le tienes delante, ¿qué le dirías? Pues mira, creo que lo primero que haría, antes de decirle nada, me encantaría, lo primero, darle un beso. O sea, si tengo a Dios encarnado, o sea, si le tengo así en carne que le puedo tocar, le daría un beso. Me encantaría darle un beso a Jesús. Y eso que, fíjate, la Eucaristía es el beso de Dios, ¿no? O sea, y en el fondo pues hay una conexión muy fuerte de Dios con el hombre a través del pan y el vino, con su cuerpo y su sangre. Pero si le tengo así en carne y hueso como a ti, me encantaría darle un beso a Jesús. ¿Y luego? Y luego... pues, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le diría, no sé, o sea, como mi amigo, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Y luego le diría, ¿cómo estoy yo? O sea, no sé, no creo que cambie mucho. Un intercambio ahí, ¿no? Sí. Esta es una de las 3 preguntas clásicas que me gusta hacer a todos mis invitados al final del programa. Es un regalo para las personas que nos escuchan y que y que están aquí hasta el final, ¿no? Y que tiene mérito. La segunda es, hablamos al principio, la felicidad. Del 1 al 10, ¿cómo de feliz eres, Rocío, ahora mismo? Ahora mismo, en este momento, soy un 20. ¿Y del 1 al 10? 10. ¿Por qué? Es que... es que no quiero que suene atópico ni nada, porque de verdad no quiero que parezca que yo vivo en una burbuja o para nada. Creo que la vida
la vida es muy dura. O sea, la vida no es fácil. Tenemos muchas heridas, la gente nos hace daño, el mundo es muy injusto. Y no quiero decir ninguna palabra que no pueda decir, pero es que yo emplearía otro adjetivo calificativo para la vida muchas veces, ¿no? O sea, es muy dura y no es fácil. Y yo soy la primera que está herida, evidentemente, soy la primera que soy impulsiva o que tengo un carácter fuerte o que pues no hago bien X cosas, ¿no? Evidentemente. Pero ¿por qué soy feliz? Es que Dios me ama. Y lo intento, o sea, y me lo intento creer todos los días. Y quiero ser feliz también. O sea, soy feliz porque quiero ser feliz. Soy feliz porque quiero querer a Dios. Y soy feliz porque quiero quererme a mí como Dios me quiere. Y soy feliz porque quiero querer a los demás como Dios les quiere. Y aunque me cuesta muchas veces, porque me cuesta una barbaridad, antes comentaba mucho lo del despojarse y creo que es, o sea, la palabra despojarse, ¿no? De quitarse lo que uno le sobra o quedarse desnudo, en arameo es el mismo verbo que se usa para cuando Dios envía. Despojado es lo mismo que enviado. Entonces cuando Dios te envía y te da una misión, tú lo has vivido, tú estás casado. Esto te da una misión y te despoja de ti para que puedas ser el esposo de tu mujer. Pues esto es igual que en la vida, o sea, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces ese despojarse, que a veces parece que como que te quitan libertad, ¿no? Y para nada, porque cuanto más obediente eres, más libre eres. Y en el fondo eso es ser feliz. Y porque quiero ser feliz y porque quiero que mi inteligencia, que mi voluntad y que mi cuerpo todo esté orientado a eso. Por eso lo lucho y lo peleo, no porque sea perfecta, para nada. Decides ser feliz. Sí. Eso está muy bien. Gracias. La última es muy sencilla. Es simplemente ¿cuántas horas duermes al día, Ro? Ay, me encantaría dormir más. ¿Cuántas duermes? Pues la verdad es que yo soy una persona que voy por rachas. ¿Y en este momento? En esta racha estoy durmiendo entre 6:30 y 7. ¿Y Malawi? En Malawi, pues tío, no me acuerdo cuánto dormía yo ahí. Vas por rachas, ¿no? Ya voy por rachas. En Malawi... O en México, que lo tienes más cercano. No, en México sí llegaba a las 8. Muy bien. Porque me acostaba pronto. Muy bien. Aquí, España, la mala vida, otra costumbre. Exacto. Muy bueno, muy bueno. bueno. Sí. Venga, va, traigo el último juego y con ¿Hay esto un último cerramos. juego? Hay un último juego que es muy sencillo. Me encantan los juegos. Simplemente es completar la frase. Yo empiezo una frase y tú la acabas. Ay, cortita y al pie, ¿eh? Va. La misión me enseñó. La misión me enseñó a amar. La alegría verdadera nace de... La obediencia. Hakuna para mí es... Mi familia. La música puede... Sanar el corazón. Malawi me cambió porque... Me abrió la mirada al amor del Padre. En México disfruté de... Los tacos de carnitas. De la gente. Dios para mí es... Mi amor. Los jóvenes de hoy necesitan... Necesitan descubrir que la vida tiene un propósito, tiene un sentido y que necesitan descubrir que es bueno que existan. ¿El sufrimiento puede? Puede... El sufrimiento ofrecido
puede... Es que no sé cómo decirlo, o sea, transformarlo todo. Y la última, con hielo y sin limones. Un gin tonic. No. Es lo que se ha tomado Rocío aquí, que la habéis visto, ¿no? No, con hielo y sin limones, tío, es de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un lujazo tenerte, te estoy muy agradecido. Yo más. Poned aquí en comentarios lo que más os haya gustado de la historia de Rocío. No dudéis en suscribiros aquí al canal, en dejar un like. Sí, y en seguir a Jimmy. Y que recéis por él también, que es Por un tío favor. muy bueno. Bueno, se hace lo que se puede aquí. No, pero sí es. También por Rocío, que todos necesitamos los rezos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Un último mensaje mirando a tu cámara que les quieras mandar a esos jóvenes que te están escuchando. Yo os diría que no tengáis miedo de disfrutar de la vida y que no tengáis miedo de abrir el corazón y de compartir quiénes sois en Dios. O sea, que no tengáis miedo a descubriros a través de los ojos de Dios y que os rodeéis de gente muy buena que tire de vosotros para arriba. Y que os lo paséis. O sea, en la vida hay que pasárselo muy bien. Yo creo que eso también es muy importante. Hay que pasárselo muy bien. Hay que disfrutar de la vida, 100% de acuerdo. Gracias por llegar hasta aquí y escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Con Hielo y Sin Limón. Un abrazo. El gin tonic. Hay que pasárselo muy bien. Oye, mazo, gracias,